están? Bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo calcular el volumen del prisma pentagonal. Bueno, como habíamos visto anteriormente, específicamente va a ser un prisma recto. Es decir, que todas las caras laterales van a tener ángulos de 90 grados. Entonces con esto pues nos facilita el cálculo del volumen. Entonces, el procedimiento para calcular el volumen de este prisma es el mismo que habíamos visto anteriormente. Primero calculamos el área de la base, de la figura base, y luego lo multiplicamos por su altura. Entonces, la fórmula para calcular el volumen del prisma pentagonal es la siguiente. Volumen es igual a área de la base por altura del prisma. Nada más recordemos, la altura pues es la distancia que hay de base a base. Por ejemplo aquí, la altura sería la distancia que hay de esta base a esta. Toda esta distancia sería la altura. Por eso les digo, es exactamente lo mismo que con todos los prismas rectos que habíamos visto. Y básicamente ya habíamos visto que esta fórmula significa que esa base la vamos a ir repitiendo una y otra vez hasta que completemos la altura que tiene nuestro prisma. Y de esa forma vamos a poder obtener el volumen. Entonces, la figura base que nosotros tenemos es un pentágono. Por lo tanto, para calcular el área de esa base, tenemos que saber cómo calcular el área del pentágono. Entonces, la fórmula del área del pentágono es la siguiente. Área del pentágono, que va a ser igual al área de la base, es igual a perímetro por apotema sobre 2. Entonces, con esta fórmula calculamos el volumen de todo nuestro prisma. Pero para poder calcularlo necesitamos el área de la base. Como la figura base es un pentágono, entonces necesitamos calcular el área de ese pentágono, el cual se calcula con esta fórmula. Entonces también necesitamos calcular el perímetro de esa figura. Por lo tanto, también necesitamos ahora la fórmula del perímetro del pentágono. Se calcula con la siguiente expresión. Perímetro es igual a... voy a ponerles la fórmula general. Para cualquier polígono regular es n por l, donde n es el número de lados que posee nuestra figura y l pues la medida de cada uno de sus lados. Entonces, aquí n, observen, estamos trabajando con un pentágono, tiene 5 lados. Entonces n sería igual a 5. P es igual a 5 por L. Si fuera, por ejemplo, un prisma hexagonal, en donde la base es un hexágono, entonces aquí n sería 6, porque n es el número de lados que posee la figura de la base. Bueno, claro, esto para polígonos regulares. En este caso, como habíamos comentado, estamos trabajando con un pentágono regular, es decir, que todos sus lados miden lo mismo. Entonces ya tenemos las fórmulas que necesitamos para calcular el volumen del prisma pentagonal. Primero tendríamos que calcular el perímetro, para que con el perímetro podamos calcular el área de la base. Y ya que tenemos el área de la base, ahora sí podemos calcular el volumen. Entonces vamos con nuestro primer ejemplo. Sería hasta por acá más o menos. Vamos a ponerle aquí 10 metros, una altura de 10 metros. Luego vamos a poner que uno de sus lados de la base mide 15 metros. Y por último vamos a poner que su apotema mide 7 metros. Entonces, calcular el volumen de un prisma pentagonal regular
Decimos que es un prisma regular porque la figura que tenemos en la base es un polígono regular que tiene las siguientes medidas: una altura de 10 metros, el lado, uno de los lados de la figura base mide 15 metros y el apotema mide 7 metros. Entonces vamos a realizar los cálculos. Voy a encerrar estas fórmulas ya que son las que vamos a estar ocupando en este video tutorial. Entonces empezamos. Primero necesitamos calcular el perímetro. Si se dan cuenta que puse los tres cálculos básicamente que hemos visto: volumen, área y perímetro. Pero nosotros vamos a empezar, para que llevemos un orden, a calcular al revés. Desde el más sencillo, perímetro, después al área y luego al volumen. Entonces, perímetro es igual 5 por la medida de cada uno de los lados del pentágono, que en este caso nos dice que es de 15 metros. 5 por 15, realizamos esa multiplicación y tenemos lo siguiente: 5 por 15, 15, 30, 45, 60, 75. 75. Como todos lo estamos trabajando en metros, sus unidades son metros. Pero le vamos a dejar precisamente metros lineales, porque con el perímetro únicamente estamos midiendo el contorno, es decir, puras líneas. Por eso los metros los dejamos así, sencillos. Ya hemos calculado el perímetro que ocupa la figura que tenemos en la base del prisma. Entonces ahora vamos a calcular el área. Área del pentágono, o sea, de la figura que tenemos en la base, es igual a perímetro, que nosotros calculamos que es igual a 75, por el apotema, que aquí nos lo están dando, es de 7, sobre 2. Y entonces empezamos a realizar estas operaciones. Esto es igual 75 por 7, eso sí no sé cuánto sea, entonces vamos a hacerlo de este lado. 75 por 7. 7 por 5 son 35, llevamos 3. 7 por 7, 49. Y 3, 52. Ahí está. Entonces, área de la base o del pentágono es igual a 525 sobre 2. Y ahora ya nada más realizamos esa división. Entre 2. Un número multiplicado por 2 nos da 5, sería 2. 2 por 2, 4, para 5, 1, bajamos el 2. Un número multiplicado por 2 nos da 12, sería 6. 6 por 2, 12, para 2 es 0, bajamos el 5. Un número multiplicado por 2 nos da 5, sería 2. 2 por 2, 4, para 5, 1, bajamos un 0, subimos el punto. Un número multiplicado por 2 nos da 10, sería 5. 5 por 2, 10, para 10, 0. Ahí está. Y entonces, el área de este pentágono es igual a 262.5. Como todos estamos trabajando en metros, sus unidades van a ser metros. Pero para diferenciarlos de perímetro, aquí ahora serían unidades de área: metros cuadrados. Ahí está. Y entonces ya tenemos el perímetro, ya tenemos ahora el área. Entonces ya nada más nos falta calcular el volumen del prisma. Vamos a calcular dicho volumen. Sustituimos los datos que tenemos en la fórmula que nos permite calcularlo. Volumen es igual área de la figura que tenemos en la base, que en este caso es este valor, 262.5, por la altura del prisma, que aquí la tenemos, es de 10 metros por 10. Realizamos esa multiplicación y tenemos lo siguiente: sería 262.5 por 10,
2625. Y ahora las unidades. Recuerden siempre las unidades. Todo lo estamos trabajando en metros, entonces aquí también son metros. Pero ahora en el volumen, recordemos que estamos contando cubitos. Entonces, para indicar que son cubitos, le agregamos el 3 de metros cúbicos. Y este sería el resultado final. Entonces, como ven, es relativamente simple. Es exactamente lo mismo que habíamos visto en videotutoriales anteriores. Tenemos que calcular el área de la base y luego esa base la vamos a ir repitiendo hasta que completemos la altura del prisma. De esa forma vamos a formar completamente el prisma y con eso obtenemos el volumen. Por esa razón, esa área de la base la multiplicamos por la altura, que en realidad quiere decir que la vamos a repetir hasta que completemos esa altura. Y bueno, para calcular el área de la base, como en este caso la base es un pentágono, entonces tenemos que calcular el área de ese pentágono. Por eso ocupamos estas dos fórmulas. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Calcular el volumen de un prisma pentagonal regular, en donde sus medidas son las siguientes. La medida de cada uno de los lados de la base es de 4 metros, su apotema es de 2 metros y la altura es de 5 metros. Bueno, déjenlo marco bien, casi no se ve. Ahí está. Entonces primero pues verificamos que todos los datos tengan las mismas unidades. Observamos que sí, todo está en metros. Entonces ya podemos utilizar directamente las fórmulas. Recuerden, no importa qué sea lo que calculemos, perímetros, áreas o volúmenes, para ocupar las fórmulas todos los datos deben estar en las mismas unidades. Si por ahí hay un dato con una unidad diferente, tenemos que hacer una conversión. Ya más adelante lo veremos. Pero ahorita vamos con ejemplos sencillos. Entonces, calcular el volumen de este prisma pentagonal. ¿Qué hacemos? Empezamos primero con el perímetro, que es lo más fácil. Utilizamos la fórmula del perímetro. Perímetro es igual a 5 por la medida del lado de la figura. En este caso, cada uno de los lados mide 4 metros. Entonces vamos a ponerle aquí 4. La L la cambiamos por esos 4. 5 por 4, eso es igual a 20. Como todo está en metros, entonces las unidades van a ser metros. Que además son metros lineales porque lo único que estamos midiendo es el contorno, o sea, la línea que rodea a la figura. Entonces ya tenemos el perímetro de la figura que tenemos en la base, del pentágono. Ahora, ya con el perímetro podemos calcular el área de esa figura que tenemos en la base. Para eso utilizamos esta fórmula. Área de la base es igual a perímetro por apotema sobre 2. 20 es el perímetro que calculamos aquí, por el apotema mide 2, por 2, y luego todo eso sobre 2. Realizamos esas operaciones y tenemos lo siguiente. Área de la base es igual 20 por 2, 40, 40 entre 2, 20. Entonces 20. Sus unidades, todo lo tenemos en metros, entonces sus unidades también son metros. Pero ahora serían unidades de área, porque lo que estamos midiendo es la cantidad de cuadritos que tiene la figura. Entonces, para indicar que son cuadritos, le ponemos aquí el 2 metros cuadrados. Entonces ya tenemos aquí perímetro, aquí tenemos el área, y ya que tenemos el área de la base, ya podemos ahora sí calcular el volumen. Entonces para eso utilizamos obviamente la fórmula de volumen. Volumen es igual a el área de la base, de la figura base que acabamos de calcular aquí, 20 por la altura del prisma, que aquí tenemos que es de 5. Realizamos esa multiplicación y tenemos lo siguiente. Volumen es igual a 20 por 5 nos da 100.
Y ahora las unidades. Como todos estamos trabajando en metros, sus unidades también van a ser metros. Pero, para indicar que son unidades de volumen y no de perímetro ni de área, entonces le ponemos aquí el 3 metros cúbicos. Y este ya sería el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple esto. Hicimos exactamente lo mismo. Primero calculamos perímetro, con eso calculamos el área y ya con eso calculamos el volumen. Pero bueno, esto ya lo hemos hecho en videotutoriales anteriores, entonces vamos a complicar un poquito el asunto. Ahora, imagínense que ya que calculamos el volumen, lo que nos preguntan es la capacidad de líquido que puede guardar este recipiente. Entonces, hagan de cuenta, voy a abrir tantito de aquí el prisma. Hagan de cuenta que aquí tenemos nuestro prisma con estas dimensiones: 4 de un lado, 4 metros de un lado, su altura de 5 metros y su apoquema de 2 metros. Pero ahora lo que nos están pidiendo es que llenemos ese recipiente, y lo que nosotros queremos saber es la cantidad de agua, la capacidad de agua que pudimos guardar adentro de ese recipiente. Entonces, ¿cómo le haríamos? Ahí tenemos que ocupar la conversión de unidades de capacidad que vimos en videotutoriales anteriores. ¿Ya ven por qué los habíamos visto? Que sí nos tardamos mucho en ese tema, pero no crean que nada más lo vimos porque pues no hay nada que enseñar, sino porque son problemas muy típicos. Nos dan las dimensiones de un prisma, nos piden calcular el volumen, ya que tenemos el volumen, nos piden determinar la capacidad del líquido que es capaz de albergar ese prisma. Entonces, por eso fuimos poquito a poquito. Primero, pues ver los volúmenes más sencillos, ya después un poquito más difíciles, y ahora lo vamos a relacionar con capacidad. Les digo, son problemas muy comunes. Nos dan las dimensiones de un prisma, nos piden calcular el volumen y la cantidad de agua que puede almacenar. Entonces, ya tenemos el volumen. Ahora tendríamos que hacer una conversión de unidades para obtener unidades de capacidad y así saber la cantidad de líquido que puede guardar. Para eso tenemos que recordar una equivalencia que ya vimos hace algunos videotutoriales. La equivalencia es la siguiente: en un metro cúbico nosotros tenemos 1000 litros. Entonces, esta es la equivalencia que relaciona las unidades de capacidad. Les digo, ya si tienen dudas de esto, los invito a que vean los videotutoriales de conversiones o relaciones entre capacidad y volumen. Igual lo encuentran en este canal. Entonces, esta equivalencia, ¿qué me está diciendo? Que si nosotros tenemos un cubo, con mucha imaginación, ese es un cubo. Ahí está. En donde cada uno de sus lados mide 1 metro. Si nosotros lo llenamos de agua, vamos a poder guardar hasta 1000 litros. Pero, o sea, llenarlo al tope, no llenarlo ni a la mitad ni a una cuarta parte, sino llenarlo completamente, hasta el tope. Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta equivalencia, de que en 1 metro cúbico podemos guardar 1000 litros de agua. Entonces, a partir de esta equivalencia, podemos nosotros conocer cuánta cantidad de líquido podemos guardar en cualquier recipiente sin importar su volumen. Puede que sea grande, puede que sea chico, ahí ya no importa. Entonces vamos a utilizar esa equivalencia para saber la cantidad de agua que nosotros podemos guardar en un recipiente con un determinado volumen. Necesitamos resolver una regla de 3 o aplicar una regla de 3 para realizar una conversión de unidades empleando esta equivalencia. Entonces, para los que no recuerden, de todos modos ahorita lo vamos a repasar, y para los que no lo hayan visto, no se preocupen, de todos modos lo vamos a repasar. Pero ya si quieren profundizar, los invito a que vean el video tutorial de relación entre capacidad y volumen. Entonces, ya tenemos esta equivalencia. Esta es la equivalencia más importante porque nos está relacionando las unidades de volumen con la cantidad de líquido que pueden almacenar. Entonces vamos a escribir en la parte de abajo dicha equivalencia. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Posteriormente escribimos el dato que nosotros queremos convertir. Ojo,
debe estar en las mismas unidades, metros cúbicos y metros cúbicos. Si por ejemplo aquí tuviéramos centímetros cúbicos, tendríamos que hacer una conversión de unidades para que esos centímetros cúbicos estén en metros cúbicos. Ya más adelante lo vamos a ver. Ahorita pues nada más estamos viendo este tipo de conversiones, pero ya después les digo, poco a poco se va complicando más. Entonces, como aquí ya tenemos los metros cúbicos, sí podemos hacer directamente la conversión del volumen a la capacidad. Si tuviéramos otras unidades diferentes, no podríamos realizarlo, ya que la regla de equivalencia está en metros cúbicos, y entonces tendremos que realizar una conversión de unidades. Entonces, escribimos la equivalencia que relaciona el volumen con la capacidad, y posteriormente en la parte que le corresponde, que serían los metros cúbicos, escribimos el dato que queremos convertir, que serían estos 100 metros cúbicos. Recuerden, en la regla de 3, el mismo tipo de datos siempre va del mismo lado. Entonces, si aquí tenemos metros cúbicos, todos los datos de metros cúbicos van a ir aquí. Y si aquí tenemos litros, todos los datos de litros van a ir acá. Entonces, el dato que nos hace falta sería este. Y como está en el lugar de los litros, sus unidades serían litros. Ahora, para resolver la regla de 3, recordemos que siempre multiplicamos el número que tenemos abajo por el de arriba, pero del lado contrario. Si se dan cuenta, este está a la izquierda, lo vamos a multiplicar por el de arriba, pero de la derecha, o sea, del lado contrario. Entonces realizamos esa multiplicación. 100 por 1000, eso es igual a 100.000. Y ahora, el resultado de la multiplicación lo utilizamos para dividirlo entre el otro número de arriba. 100.000 entre 1 es igual a 100.000. Y el resultado de esa división es el valor que nos hace falta aquí. Y lo que nos están pidiendo precisamente es la cantidad de litros que cabe adentro de este recipiente. Entonces, eso quiere decir que ya tenemos el resultado, porque aquí está el litro. De hecho, esta flechita nos está indicando equivalencia, que en 100 metros cúbicos podemos almacenar hasta 100.000 litros de agua. Y entonces la respuesta final sería, vamos a poner aquí C de capacidad, es igual a 100.000 litros de agua. Y este sería el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple. Nada más es cuestión de recordar todo esto de regla de 3, la relación que existe entre la capacidad y el volumen. Y ya con eso, a partir del volumen que nosotros calculamos de cualquier prisma, podemos determinar la cantidad de líquido máxima que puede guardar. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro último ejemplo. Calcular el volumen y además determinar en litros la capacidad de agua que puede almacenar un prisma pentagonal que posee las siguientes dimensiones. Cada uno es un prisma pentagonal regular, porque el polígono de la base es regular. Entonces, uno de los lados de esa figura mide 6 metros, la altura es de 12 metros y el apotema es de 4 metros. Entonces les digo, calcular su volumen y la cantidad de agua en litros que puede guardar. Entonces, primero vámonos paso a pasito. Primero tenemos que calcular el volumen. Sin el volumen no podemos saber la cantidad de líquido que puede guardar. Entonces, empezamos. Para calcular el volumen necesitamos primero calcular el perímetro. Entonces utilizamos la fórmula del perímetro como es un pentágono, entonces utilizamos la fórmula del perímetro de un pentágono. Entonces, perímetro es igual a 5 por la medida del lado de ese pentágono, que es 6. 5 por 6. Y entonces, perímetro es igual a 5 por 6, 30. Sus unidades
es el contorno de esa figura, o sea, una línea. Entonces ya tenemos el perímetro. Ahora sí podemos calcular el área de la base. Área de la base es igual a perímetro, que calculamos nosotros que es 30, por el apotema, que aquí lo tenemos como 4, y eso sobre 2. Y entonces realizamos esas operaciones. Área de la base es igual. Recordemos que cuando tenemos este tipo de operaciones, siempre primero realizamos las multiplicaciones, ya sean las de arriba o las de abajo. Entonces, 30 por 4, eso nos da 120 sobre 2. Y luego 120 entre 2, eso es igual a 60. Listo, entonces ya tenemos el área de la base. Ahora las unidades. Todo está en metros, entonces sus unidades son metros. Pero como son unidades de área, entonces son metros cuadrados. Ya con este valor podemos calcular el volumen del prisma pentagonal. Entonces, ocupamos la fórmula que sería esta. Volumen es igual a área de la base, que nos resultó de 60, por la altura, que aquí tenemos que la altura es de 12, por 2. Y por lo tanto, volumen es igual, 60 por 12 nos da 720. Y ahora las unidades. Todos estamos trabajando en metros, entonces sus unidades son metros. Pero para indicar que son unidades de volumen, le ponemos el 3, metros cúbicos. Ahí está. Entonces ya tenemos la primera respuesta que nos estaban pidiendo. El volumen, aquí está, el volumen del prisma pentagonal regular que posee estas dimensiones es 720 metros cúbicos. Ya que tenemos el volumen, ahora sí podemos determinar la cantidad de líquido que es capaz de almacenar. Ahí está. Entonces, veamos, escribimos la regla de equivalencia que relaciona las unidades de capacidad con las de volumen. Bueno, al revés, las unidades de volumen con las de capacidad, no importa el orden. Entonces, un metro cúbico tiene 1000 litros, o puede guardar 1000 litros. Ahora escribimos el dato que nosotros obtuvimos en el lugar que le corresponde. Como son metros cúbicos, lo escribimos en el lugar de los metros cúbicos. 720 metros cúbicos. Y entonces realizamos lo mismo que en el ejemplo de hace un momento. Multiplicamos de forma cruzada el número de abajo por el de arriba, pero del otro lado. Bueno, antes que nada, me falta un cuarto dato, y es el que vamos a encontrar con las operaciones que vamos a realizar. Como está en el lugar de los litros, sus unidades también van a ser litros. Ahí está. Y entonces ahora sí, multiplicamos el número de abajo de un lado por el de arriba del otro lado. 720 por 1000. Eso es igual a 720,000. Y ahora el resultado de la multiplicación lo utilizamos para dividirlo entre el otro número de arriba. 720,000 entre 1 es igual a 720,000. Y el resultado de la división es el valor que nos hace falta aquí.
bueno, aquí ya están sus unidades, habíamos dicho que son litros. Y como precisamente es lo que nos están pidiendo, la cantidad de litros que puede guardar, entonces quiere decir que ya hemos encontrado su capacidad. La capacidad es igual a 720,000 litros. Y este sería el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple. Es exactamente lo mismo que habíamos visto en videotutoriales anteriores. Para calcular el volumen necesitamos calcular el área de la figura base. Y ya que calculamos el área de la figura base, lo multiplicamos por la altura de ese prisma. Si adicionalmente nos piden la capacidad de agua que puede almacenar, entonces tendríamos que hacer una conversión de unidades, de volumen a capacidad. Y bueno, esto lo vimos aquí con el prisma pentagonal, pero también se puede aplicar con todos los elementos de 3 dimensiones que hemos visto. Por ejemplo, el cubo, el icosaedro, el tetraedro, el prisma triangular, el prisma cuadrangular. Se puede con todos. Como todos son elementos de 3 dimensiones, son capaces de almacenar líquidos. Entonces, una vez que calculamos el volumen de cualquiera de esos elementos, podemos calcular la cantidad de agua o de algún otro líquido que puede almacenar. Entonces, por eso les digo, lo vimos aquí porque pues allá con tantas operaciones a estas alturas ya hemos dominado el volumen. Entonces ya podemos agregarle un poquito más, que es la capacidad del líquido que puede albergar. Sin embargo, no quiere decir que esto solo sea para el prisma pentagonal. Puede ser para cualquier otro elemento geométrico de 3 dimensiones que nosotros hemos visto. Entonces, esto es todo lo referente al volumen del prisma pentagonal. Les digo, ya después se va a ir complicando, por ejemplo, diferentes unidades o diferentes unidades de capacidad. Por eso ya lo veremos más adelante. Todavía tenemos muchos elementos, muchos sólidos por ver, entonces podemos irnos tranquilos. Entonces sería todo por el día de hoy. Ahorita les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Son 2 prismas pentagonales, van a ser prismas rectos, o sea que sus caras laterales van a ser rectángulos y además van a ser regulares, o sea que los pentágonos miden lo mismo en cada uno de sus lados. Entonces, el primero de ellos, el lado del pentágono mide 15 metros, su apotema del pentágono mide 8 metros y su altura 20 metros. Y del otro, el lado del pentágono mide 14 metros, el apotema de ese pentágono mide 9 metros y su altura mide 17 metros. Entonces, para ambos prismas calcular su volumen y la cantidad de líquido en litros que puede almacenar. Son exactamente el mismo tipo de ejercicios que vimos en este video tutorial, con las mismas unidades y todo. Les digo, ya poco a poco pues, se va a ir complicando más, con diferentes unidades de capacidad, cosas así. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial.